Ladies and gentlemen, please welcome Run DMC into the Rock and Roll Hall of Fame. En la década de 1980, un grupo de jóvenes de Hollis, Queens, Nueva York, se unieron para formar un grupo de rap. Su grupo eventualmente demostraría ser innovador, cambiando la cultura hip hop para siempre, así como también cambiando las reglas del juego para los raperos y su medio de ingreso a través de colaboraciones con diseñadores y marcas reconocidas. El legendario grupo de rap en cuestión es Run DMC. El grupo es considerado como uno de los grupos más influyentes en la historia y la cultura hip hop. Han sido pioneros en el género de la nueva escuela junto con Beastie Boy, LL Cool J y entre otros. En este video exploraremos la historia de Run DMC, desde sus humildes comienzos hasta su impacto en el hip hop. Los orígenes del grupo se remontan a inicios de 1980 en Hollis, Queens, Nueva York, cuando el adolescente Joseph Simon, un apasionado del rap, fue reclutado por su hermano mayor Russell, quien era entonces un prometedor promotor de shows. Para ese entonces Russell estaba trabajando con Kurtis Blow y puso a Joseph en el escenario como DJ para Kurtis. Este se hizo llamar DJ Run y pronto comenzaría a rapear junto a Kurtis Blow. Joseph tenía un amigo llamado Dariel McDaniels, quien era un aspirante a DJ. Ambos habitaban mucho en el parque Two Feet Park en Hollis, que era donde los DJs se reunían para batallar entre ellos. Una cosa llevó a la otra y Joseph convenció a Darryl de que era mejor rapear, cosa que no fue difícil, y aunque Darryl no se presentaba en público, pronto comenzó a escribir rimas y se hizo conocido como Easy D. Ahora los DJs convertidos a MC comenzaron a andar por el parque con la esperanza de mostrar sus habilidades a uno de los tantos DJs que habituaban por el parque. Uno de los DJs que se presentaba a menudo y el más popular conocido era Jason Missile, entonces conocido como Jazzy Jace, quien era conocido por su vestuario de B-Boy. Finalmente los amigos Joseph y Darryl rapearon frente a Jason en el parque y los tres se hicieron amigos. Joseph inmediatamente intentó convencer a su hermano Russell para que lo ayudara a producir un sencillo para él y Darryl, pero no los ayudó porque no le gustaba la forma en que Darryl rapeaba. Después de graduarse de la escuela secundaria y comenzar la universidad en 1982, Joseph y Darryl finalmente convencieron a Russell para que los dejara grabar como dúo y reclutaron a Jason, quien recién se había graduado de la escuela secundaria, para que fuera su DJ oficial. Jason había dejado atrás su nombre de Jazzy Jace por Jam Master Jay. Al año siguiente Russell acordó ayudarlos a grabar un sencillo y conseguir un contrato discográfico, pero solo después de renombrarlos. A Joseph solo se le acortó su nombre de DJ Run a simplemente Run, y Darryl pasó de llamarse Easy D a DMC. DMC puede significar tres cosas: la primera, las iniciales de nombre y apellido de Darryl; la segunda, la compañía de automóviles favorita de Russell, DeLorean Motor Company; y la tercera, Devastating Microphone Controller. De esta manera nació Run DMC. Ese mismo año el grupo firmó con Profile Records y poco después lanzaron el sencillo It's Like That, que se convirtió rápidamente en un éxito en las estaciones de radio, alcanzando el número 15 en la lista de R&B Hip Hop. Para 1984 el grupo lanzaría su álbum debut Run DMC. Fue producido por Russell Simon y Larry Smith. Se consideró innovador para su época, presentando una forma de rap más hardcore. Los ritmos pesados y las rimas agresivas del álbum contrastaban con el sonido ligero que era popular en el hip hop en ese momento. El álbum en sí fue un éxito comercial, llegando al puesto 53 en el Billboard 200 y el número 14 en la lista Top R&B Hip Hop Albums. Fue el primer álbum de rap en ser certificado oro, lo que significaba que se vendieron más de 500,000 copias. Además de sus ventas, también tuvo un impacto significativo en la cultura. El álbum fue el primer álbum de rap en ser transmitido por MTV, lo que ayudó a llevar el rap a un público más amplio y romper barreras raciales. El álbum, aparte de su exitoso sencillo lanzado el año anterior, contenía el exitoso sencillo Rock Box, que fue una fusión innovadora de rap y rock. Eso se convertiría en la piedra angular del sonido del grupo y allanaría el camino para el movimiento del subgénero rap rock. El rápido ascenso de Run DMC a la vanguardia del rap con su nuevo sonido y estilo significó que los artistas de la vieja escuela se estaban volviendo obsoletos. Además de llevar el rap a una nueva dirección musicalmente, Run DMC cambió toda la estética de la música y la cultura hip hop.
Los raperos de la vieja escuela tendían a vestirse con un atuendo llamativo que comúnmente se atribuía a los artistas de glam rock y disco de la época. En cambio, Run DMC incorporó un estilo más callejero con gorros Kangol, gafas, chaquetas de cuero, sudaderas y zapatillas Adidas. La apariencia del grupo fue fuertemente influenciada por el estilo personal de Jam Master Jay, y cuando Russell Simmons vio el llamativo estilo B-Boy de Jay, insistió en que todo el grupo hiciera lo mismo. Este cambio de apariencia definiría los próximos años de la moda hip hop. Después del éxito de su primer álbum, Run DMC buscó más, y en 1985 lanzaron su segundo álbum King of Rock, y al igual que su álbum debut fue producido por Russell Simmons y Larry Smith. King of Rock se convirtió en el primer álbum de rap en ser lanzado en CD, y como lo sugería el nombre, el grupo adoptó un sonido más influenciado por el rock, y también fue uno de los primeros híbridos de rap y dancehall. El álbum tuvo el mismo nivel de éxito que su álbum debut, alcanzando el puesto 52 en el Billboard 200 y el número 2 en la lista Top R&B Hip Hop Albums, además de ser certificado oro. Incluía los sencillos King of Rock, You Talk Too Much y Can You Rock It Like This. You're like the Independent Network News on Channel 9. Everywhere I got jet set women who offer me favors. Ese mismo año se estrenó la película Crush Groove, que trataba de cómo Russell Simmons había construido su sello discográfico Def Jam Recordings. Run DMC aparece en la película junto con LL Cool J, Beastie Boys, Curtis Blow, Rick Rubin, entre otros. La película marca claramente cómo la cultura hip hop se estaba volviendo cada vez más popular. En 1986 el grupo se asoció con el productor Rick Rubin para su tercer álbum. Rick Rubin acababa de producir el álbum debut de LL Cool J, Radio. En mayo de 1986 el grupo lanzaría su tercer álbum Raising Hell, que se convirtió en el álbum más exitoso del grupo y uno de los álbumes de rap más vendidos de todos los tiempos. El sencillo principal del álbum Wild This Way fue una colaboración con el grupo de rock Aerosmith y se convirtió en un éxito masivo, alcanzando el número 4 en el Billboard Hot 100. La canción fue acompañada de un video musical innovador que fusiona el hip hop y el rock, lo que ayudó a ampliar la base de fans de Run DMC. Además de Wild This Way, el álbum también presentó otros éxitos como My Dides y It's Tricky. La canción My Dides fue especialmente importante ya que ayudó a establecer una relación duradera entre Run DMC y la marca de ropa deportiva Adidas. La canción impulsó la popularidad de las zapatillas Adidas y la marca respondió patrocinando al grupo. Raising Hell fue un éxito comercial masivo, alcanzó el número 3 en el Billboard 200 y el número 1 en la lista Top R&B Hip Hop Albums. Vendió más de 3 millones de copias, convirtiéndose así en el primer álbum de rap en ser certificado platino. El grupo también se convirtió en el primer grupo de rap en ser nominado a un premio Grammy. El éxito de Raising Hell a menudo se acredita como el inicio de la edad de oro del hip hop. En esta época la música rap se volvió muy popular a nivel nacional e internacional y hubo una gran variedad de artistas que surgieron en el género. El éxito de este álbum abrió las puertas para que otros raperos y grupos de rap pudieran alcanzar la fama y el éxito en la industria musical. Después de pasar 1987 de gira debido al éxito de Raising Hell, Run DMC volvió en 1988 con el lanzamiento de su cuarto álbum, Tougher Than Leather. Sin embargo, este álbum no tuvo tanto éxito comercial como sus predecesores, y muchos críticos pensaron que el sonido más duro y político del álbum no se ajustó al gusto popular en ese momento. El grupo tomó nota de lo que otros grupos de rap estaban haciendo en el rap en ese momento, específicamente Public Enemy, Eric B. and Rakim y Boogie Down Production, y lo incorporaron a su estilo. Si bien el álbum no mantuvo la misma popularidad que su predecesor, obtuvo el estatus de platino y generó los sencillos Roundhouse, Mary Mary y Beast to the Rhyme. A pesar de haber recibido una recepción mixta en el momento de su lanzamiento, hoy en día es aclamado como un clásico del hip hop y muchos lo ven como un álbum subestimado.
El lanzamiento de este álbum estuvo acompañado del lanzamiento de una película del mismo nombre, con Rick Rubin como director y protagonizada por Run DMC. Según la trama, Run DMC debe encontrar y castigar a un malvado capo de la droga y ejecutivo discográfico que asesinó a su amigo. La película fue un fracaso. La popularidad y ventas del grupo estaban empezando a caer, así que en medio de todo esto, Run DMC lanzó en 1990 su quinto álbum, Back From Hell, pero este recibió críticas mordaces y fue descrito como su peor álbum. Además, el álbum fue lanzado en un momento en que el hip hop estaba cambiando rápidamente y evolucionando hacia nuevos estilos y sonidos, lo que hizo que el sonido de este álbum pareciera un poco anticuado. El álbum solo llegó a vender 300.000 copias, lo que era una baja abismal en comparación con sus anteriores álbumes. El grupo quiso subirse a la ola de gangster rap que estaba dominando, adoptando una actitud más callejera que sus álbumes anteriores, así como por usar más palabras obscenas, cosa que no funcionó. Which means I started. In other words, Herb departed. You played yourself, you made your wealth to deal with stuff. Now your help is in question. Knuckleheads in my face for a second, but I moved the crowd and I reckon that a sucker might. El grupo comenzó a parecer obsoleto y tambaleándose por su primer gran fracaso, los problemas personales comenzaron a surgir para el trío. DMC comenzó a tener problemas con el alcohol, estaba perdiendo el control. Comenzó a construir una reputación como un gran bebedor y fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Jay estuvo involucrado en un accidente automovilístico que puso en peligro su vida y sobrevivió a 2 heridas de bala después de un incidente. Ron fue acusado de violar a una estudiante universitaria en Ohio, aunque los cargos fueron retirados más tarde. Con tanto caos personal e incertidumbre profesional, los miembros recurrieron a la fe para tratar de estabilizar sus vidas. Pero Ron se volvió especialmente devoto después de sus problemas legales y el costo que tuvo en sus finanzas. Después de una pausa de 3 años, el rejuvenecido Run DMC regresó en 1993 con su sexto álbum Down with the King. Y fue un regreso triunfal para el grupo después de varios años de bajo rendimiento comercial y problemas personales. Este álbum fue producido por Pete Rock, Q-Tep y PMD, entre otros, y fueron estos mismos quienes colaboraron en las canciones del álbum como raperos. El álbum fue un éxito, llegando al número 7 en el Billboard 200 y al número 1 en la lista Top R&B Hip Hop Albums. Down with the King demostró que Run DMC todavía tenía la habilidad de crear música relevante y emocionante después de más de una década en la industria. En este álbum se pudo ver a Run DMC con nueva apariencia. El grupo había dejado atrás su característico estilo de los 80 por atuendos negros de pies a cabeza. Y gracias al sencillo principal Down with the King, el álbum fue certificado oro después de solo 2 meses. Down with the king for years, about 10 of them. Recruiting suckers, macking, Mike, and making men of them. Durante los siguientes años el grupo hizo muy pocas grabaciones y los integrantes tomaron caminos diferentes. Jam Master Jay fundó su propio sello, GMG Records, en donde asesoró a artistas emergentes incluido Onyx y 50 Cent, a quienes finalmente firmó con el sello. DMC se centró en su familia, aunque hizo una aparición en el álbum Life After Death de Biggie, pero sus problemas con el alcohol volvieron. Esto lo alejó de la música durante un tiempo y luchó contra la depresión y el alcoholismo. Comenzó a tener problemas con Ron, quien quería volver a hacer música, pero ese estilo de vida había cansado mentalmente a DMC. La batalla en curso de DMC contra el abuso de sustancias lo llevó a un episodio de depresión severa, tanto que pensó en suicidarse. Por otro lado, Ron se dedicó a la religión, en particular se convirtió en un reverendo y comenzó a participar activamente en actividades filantrópicas. Debido a esto cambió su nombre a Rev Ron. Poco después el grupo finalmente regresó al estudio, pero en un ambiente cada vez más tenso, ya que las diferencias entre Ron y DMC eran más notables. Esto hizo que ambos tuvieran diferencias creativas en la grabación de su próximo álbum. La fricción entre ambos llevó a DMC a no asistir a la mayoría de las sesiones de grabación del grupo en protesta. A Ron no le importó y en desafío grabó material de todos modos. El álbum fue titulado Crown Royal y cuando finalmente se lanzó en 2001, contó con poca participación de DMC, hecho por el cual el álbum fue criticado. Después de Crown Royal, el grupo se embarcó en una gira mundial con Aerosmith, y la gira fue un gran éxito, celebrando la colaboración entre los dos. Esta gira ayudó a DMC a salir de la depresión, ya que él disfrutaba del escenario. DMC estuvo presente a pesar de estar sufriendo de un trastorno vocal que había cambiado su voz.
Trágicamente, Crown Royal sería el último álbum de Run DMC, ya que el 30 de octubre de 2002, Jam Master Jay fue asesinado a tiros en su estudio de grabación en Queens, Nueva York. Según informes de la policía, 2 hombres entraron al estudio y dispararon a Jay a quemarropa, matándolo instantáneamente. Su muerte conmocionó a la industria del hip hop y dejó a los fans de Run DMC y a la comunidad en general devastados. La policía no pudo identificar a los sospechosos durante años, pero finalmente en 2020, 2 hombres fueron arrestados y acusados de su asesinato, pero todavía es un caso sin resolver. La muerte de Jam Master Jay dejó un gran vacío en el grupo, y tanto Darrell como Joseph dijeron que Run DMC no podía continuar sin Jay. El 4 de abril de 2009, Run DMC se convirtió en el segundo grupo de rap en ser incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll después de Grandmaster Flash and the Furious 5. Este honor fue más que merecido después de la ilustre carrera del trío. El encargado de inducir al grupo al Salón de la Fama fue Eminem, quien se sintió honrado de hacerlo y dio un gran discurso. 2 turntables and a microphone. That's all it took to change the world. Ladies and gentlemen, please welcome Run DMC into the Rock and Roll Hall of Fame. Run DMC ha sido una fuerza influyente y pionera en la cultura hip hop. Su estilo de vestimenta y actitud ha influido en el mundo de la moda y la cultura popular en general. Además, su música ha sido una inspiración para muchos artistas de hip hop y ha ayudado a definir y moldear el sonido del género. Su innovación en el uso de guitarras y batería llevó a la fusión de rock y rap, lo que ha influido en muchos artistas en la actualidad. Otro punto en el que fueron pioneros fue en el enfoque del grupo en la relación entre el DJ y el MC. Run DMC rompió muchas barreras, fueron el primer grupo de rap en tener videos musicales en la televisión. Se convirtieron en los primeros en tener álbumes certificados oro y platino. Todo esto ayudó al hip hop a llegar a un público más amplio. En general, la historia de Run DMC es una historia de éxito, innovación y legado duradero. Su música y su estilo han dejado una huella imborrable en la cultura hip hop y continúan inspirando a nuevas generaciones de artistas. Run DMC cambió la forma en que el mundo veía el hip hop y allanó el camino para muchos artistas que le siguieron.